El día de hoy les voy a hablar sobre la introducción. Hoy voy a exponer sobre la reforma agraria de 1969, una de las transformaciones más importantes y justas en la historia del Perú, impulsada por el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Desde mi punto de vista, esta reforma fue necesaria y positiva, porque buscó terminar con siglos de desigualdad en el campo peruano, donde unos pocos terratenientes concentraban la tierra y el poder, mientras millones de campesinos vivían sin derechos ni oportunidades. Con el lema "La tierra es para quien trabaja", la reforma agraria dignificó al campesino, promovió la justicia social y fortaleció la independencia del país frente a los intereses de las élites. Apoyar esta reforma es reconocer que fue un paso decisivo hacia un Perú más justo, equitativo y participativo, donde el Estado asumió el compromiso de devolver la voz y el valor al pueblo. Nuestra postura es clara: la reforma agraria fue una medida histórica, necesaria y justa. A pesar de sus dificultades en la ejecución, representó un cambio estructural que transformó al país desde lo político, económico y social. En esta exposición explicaré por qué la reforma agraria fue un paso decisivo hacia la igualdad, la soberanía, la dignidad del pueblo peruano. Le doy paso al compañero que va a hablar sobre lo que es el aspecto político. Desde el punto de vista político, la reforma agraria en el Perú fue una medida necesaria para democratizar el poder y reducir la desigualdad que existía antes de 1969. Bajo el gobierno de Juan Velasco Alvarado, el Estado asumió un rol más activo, rompiendo con el dominio de las élites terratenientes y dando voz a los campesinos. Además, fortaleció la presencia del Estado en el campo y promovió la organización campesina, buscando una mayor participación social y justicia para las mayorías rurales. Aunque tuvo dificultades en su aplicación, representó un avance político hacia la equidad y la soberanía nacional, marcando un cambio histórico en favor del pueblo. Apoyar la reforma agraria desde el ámbito político significa reconocer que fue una decisión soberana que reafirmó la independencia del país frente a los intereses de minorías privilegiadas. El gobierno de Velasco Alvarado buscó devolver el poder político al pueblo, demostrando que el Estado debía servir a las grandes mayorías y no a los grupos económicos que habían controlado el país durante décadas. Asimismo, la reforma agraria impulsó una nueva conciencia política en el Perú, en la que los campesinos comenzaron a organizarse, exigir derechos y participar activamente en la vida nacional. Este proceso permitió fortalecer la democracia y promover un Estado más representativo e inclusivo. Por ello, desde una mirada política, estar a favor de la reforma agraria es defender un paso firme hacia la justicia, la igualdad y la participación del pueblo en las decisiones del país. Continuando, entramos a lo que es el aspecto económico. En primer lugar, nos ayudó a disolver el sistema de haciendas, donde unos terratenientes controlaban la mayor parte de la tierra. Este modelo resultaba ineficaz y mantenía a miles de agricultores en condiciones muy desfavorables. Con la implementación de la reforma, se redistribuyó las tierras entre comunidades de campesinos y cooperativas agrícolas, lo que mejoró los recursos productivos. En segundo lugar, al otorgar estas tierras, los que cultivaban, se fomentó el crecimiento de una economía más inclusiva. Miles de campesinos empezaron a involucrarse de manera más activa en la producción agrícola, lo que en muchos casos les permitió elevar su nivel de vida y generar ingresos propios. Y en tercer lugar, que a pesar de las complicaciones en su ejecución, como la falta de apoyo técnico y de financiamiento, la reforma agraria representó un primer paso hacia la democratización del acceso a la tierra, estableciendo las bases para un desarrollo rural más equilibrado a largo plazo. En la actualidad, muchas comunidades campesinas siguen este proceso productivo gracias a esta redistribución histórica. Social. Desde el punto de vista social, la reforma agraria de 1969 fue un acto muy importante de justicia social, porque eliminó el antiguo sistema de servidumbre y explotación llamado laboralismo, que existía sobre todo en la sierra, y rompió con el control de las grandes haciendas en la costa, como mencionaba Contreras y Zuluaga en 2016 en Historias Mínimas del Perú. Esta reforma buscó transformar una estructura social desigual que mantenía desde la época colonial. El principal cambio positivo fue la dignificación del campesinado, con la frase "la tierra es para quien la trabaja". Miles y millones de trabajadores sin tierra se convirtieron en propietarios o miembros de las cooperativas agrarias de producción. Esto no solo significó un cambio económico, sino también un reconocimiento al campesino como ciudadano con derechos, rompiendo siglos de discriminación y subordinación.
Este proceso permitió romper con las relaciones de servidumbre que mantenían al campesinado en condiciones casi feudales. Además, la reforma agraria impulsó una mayor organización y participación social. Los campesinos fortalecieron sus gremios como la Confederación Campesina del Perú y empezaron a tener una voz más activa en la sociedad. Buenas noches. Continuando con la exposición, hoy día les voy a hablar acerca de las conclusiones. Bueno, tenemos aquí 3 puntos que hemos considerado como conclusiones. Primero vemos que la reforma agraria peruana de 1969 constituyó un cambio estructural ineludible para el Perú. Marcó el fin del dominio de la oligarquía terrateniente. Y acá vamos a ver 3 puntos muy importantes. Primero, tenemos la justicia y democratización. Aquí vamos el aspecto político. Vamos a ver que fue una decisión soberana que democratizó el poder al romper con el control de las élites. También vemos que pudo incorporar el campesinado a la vida nacional y fomentó su organización y su participación. Equidad económica, en este aspecto, vamos a enfocarlo en lo económico, fue fundamental para redistribuir la propiedad de la tierra, buscando un modelo mucho más inclusivo y eficiente que un sistema latifundista. Como tercer punto tenemos la dignidad social. Representó un acto de justicia histórica que dignificó a la población rural al desmantelar las relaciones de servidumbre y reconocer al campesino como un sujeto de derechos. Entonces, vemos que a pesar de sus múltiples contradicciones y de resultados mixtos, en largos plazos, la reforma agraria fue la transformación más radical del Perú. Y aquí vamos a ver que fue necesaria para superar el anacrónico ordenamiento social y agrario de la época. Eso sería todo. Muchas gracias por la atención prestada.